Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saludo a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para hoy 19 de junio del presente año, continuamos en la 8ª semana, mis amados hermanos. En el libro de Éxodo, Jehová camina sobre su pueblo. La ley y las promesas de Dios, el pacto mosaico, parte 3, mis amados hermanos. Las leyes civiles y religiosas de Israel, principios útiles para gobernar al hombre y la sociedad. Como tema principal, mis amados hermanos, tenemos leyes sobre la justicia y la misericordia en la corte y entre miembros del pueblo, mis amados hermanos. Entrando en contexto, mis amados hermanos, vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo del 1 al 9, como texto bíblico, mis amados hermanos. Cuando las autoridades de los tribunales son hombres y mujeres honorables que aplican la ley con justicia, la nación prospera. Por lo contrario, cuando la ley no se administra con justicia, las naciones caen en el caos moral y político. Y Dios advierte a su nación la importancia de que la justicia sea a la manera de Él, estando libres de corrupción, mis amados hermanos. Primero, ley sobre las calumnias, no dar falso testimonio, versículo del 1 al 3. Segundo, ley sobre cómo tratar a los enemigos, versículo del 4 al 5. Tercero, ley sobre la justicia hacia el pobre, versículos 6 y 7, mis amados hermanos. Cuarto, ley sobre el soborno, no acertar presentes, versículo 8, mis amados hermanos. Quinto, ley sobre cómo tratar a los extranjeros, versículo 9, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, nadie debe mentir o dar falso testimonio en un tribunal. De igual manera, estamos llamados a cortar los rumores en sus conversaciones cotidianas. El hombre no debe mentir en ningún momento de su vida diaria, mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, le damos la gloria, la honra a nuestro Señor. Y le pedimos que nos dé entendimiento y sabiduría para poder comprender su palabra en el día de hoy. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con el libro de Éxodo, capítulo 23, capítulo 23, versículo 1, versículo 3. Israel, ley de obediencia, falso testimonio y calumnia. Mis amados hermanos, una de las leyes trataba de las calumnias. El hombre no debe ser falso testimonio ni rumores engañosos. El falso testimonio, mis amados hermanos, es una mentira. Y este pasaje trata específicamente de las situaciones que tenían lugar frente a un tribunal, mis amados hermanos. Pero es aplicable a los sucesos del día a día, mis amados hermanos. Y nadie debe dar falso testimonio, ni mentir frente a un tribunal de justicia, jamás, mis amados hermanos. Y del mismo modo, las personas tampoco deben contar rumores falsos en sus conversaciones, mis amados hermanos. El hombre no debe mentir en ningún momento de su caminar diario, mi amado hermano. En las cortes occidentales, todo testigo al que se llama al estrado, antes de declarar, debe jurar una sola cosa, mi amado hermano: decir la verdad. Sabemos que decir la verdad y nada más que la verdad
Las raíces de este principio universal de decirle toda la verdad se remonta a esta porción crucial de las escrituras, mis amados hermanos, sin las restricciones que impone la ley. Y cualquier persona podría tergiversar la verdad según su voluntad e inventar mentira tras mentira para su propia conveniencia, mis amados hermanos, a costa de personas inocentes. Mis amados hermanos, a muchos nos ha pasado. Muchas personas hacen todo a su conveniencia para quedar bien ellos. Y aquí nos está hablando la palabra, mis amados hermanos, las consecuencias que nos trae eso, mis amados hermanos. Aquí estamos fallándole al Señor. Estamos fallando la ley. Estamos fallando la justicia, mis amados hermanos. Y sinceramente, sin esta ley, mis amados hermanos, y sin la inequidad, serán un chiste, ya que las personas tergiversarán la verdad para salirse con la suya y obtener, mis amados hermanos, más de lo que quieren. Además, aquellos ricos y poderosos podrían pagarles a otras personas para que testifiquen al favor de ellos, mis amados hermanos. Y no habría verdadera justicia, mis amados hermanos. No habría esa justicia que sea real. No habría justicia sin esta ley, mis amados hermanos. Esta ley que prohíbe la calumnia y el prejuicio, el falso testimonio y la mentira, mis amados hermanos, frente a un tribunal de justicia y en las situaciones del día a día. Mis amados hermanos, la ley describe 4 normas generales que debemos aplicar en todas las situaciones según corresponda, mis amados hermanos. Primer caso, mis amados hermanos, ninguna persona debe prestar falso testimonio por conveniencia propia. A lo largo de la vida, muchas veces se nos llama a rendir cuentas por algo, mis amados hermanos, algo que hicimos o algo que dijimos. Padres, maestros, vecinos, amigos, colegas, jefes o jueces nos piden que relatemos lo sucedido en determinada ocasión, mis amados hermanos. Y la situación es tensa, la presión emocional es grande, mis amados hermanos, y nos sentimos agobiados y estresados. No obstante, mis amados hermanos, tenemos que rendir cuentas de lo que sabemos. Esta ley, mis amados hermanos, o sea, la palabra de Dios, nos dice en términos inequívocos que no debemos dar falso testimonio a nuestro propio favor, mis amados hermanos. B, mis amados hermanos, segundo caso, ninguna persona debe prestar falso testimonio para favorecer al impío, mis amados hermanos. Este punto está dirigido a quienes se ven tentados a trabar amistad con personas malvadas, mis amados hermanos, en lugar de alzarse en defensa de la verdad. Algunos cauterizan su conciencia y se aferran a una mentira. Mis amados hermanos, hay variedad de interpretaciones que encontramos
en distintas traducciones de este versículo, mis amados hermanos, de este versículo 1, mis amados hermanos. Dice la versión, la palabra de Dios para todos, dice: no digas mentira de los demás si vas a ser testigo en un juicio. No te asocies con el perverso para dar testimonio falso. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 1, mis amados hermanos. En la Nueva Versión Internacional dice, mis amados hermanos: no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. Libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 1. De la Nueva Versión Internacional, mis amados hermanos. En la traducción en lenguaje actual dice, mis amados hermanos: no mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. Mis amados hermanos, ¿cómo ven este versículo, mis amados hermanos? Muchas veces nos prestamos, mis amados hermanos, para favorecer al malvado, mis amados hermanos. Pero no engañamos a los jueces, mis amados hermanos. Estamos engañando a nuestro Dios, mis amados hermanos. A nuestro Dios. Que aquí lo más importante, mis amados hermanos, es quién nos ve. ¿Quién nos ve en la puerta cerrada? ¿Quién nos ve en la oscuridad, mis amados hermanos? A Él no le podemos mentir. A un juez, tal vez, mis amados hermanos. Pero al Señor, jamás. Mis amados hermanos, ¿por qué querría alguien cooperar con una persona malvada? ¿O por qué querría alguien proteger al impío mintiendo por él, mis amados hermanos? ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Y esto le puede pasar a muchos. Pero mis amados hermanos, no te aflijas, mis amados hermanos. Estamos aquí para aprender, mis amados hermanos. Sabemos que algunas personas cooperan por la promesa de una recompensa económica, mis amados hermanos, por un soborno, mis amados hermanos. También por el riesgo que implica testificar en contra de personas poderosas e influyentes, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hay muchas personas que son ricas, pero mis amados hermanos, no debemos temer. Solamente debemos temer a nuestro Dios, que es quien nos respalda, que es nuestro abogado. Y mis amados hermanos, otra forma que alguien coopera a una persona malvada es por la falta de fortaleza moral, mis amados hermanos. Así que, mis amados hermanos, la Biblia nos advierte que no hablemos ningún tipo de relación con el impío. Que no entablemos ningún tipo de relación, mis amados hermanos. Si una persona rechaza el consejo de Dios, pone varias cosas en riesgo, mis amados hermanos. Aquí el carácter del creyente peligra, mis amados hermanos. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones, conductas, corrompen las buenas costumbres, carácter. Aquí lo dice claro, mis amados hermanos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro,
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, mis amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz de las tinieblas? Esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y en Proverbios capítulo 24, versículo 1 dice: no tengas envidia de los hombres malos al desear estar con ellos. Mis amados hermanos, el camino del creyente en la vida peligra, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 4, versículo 14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, mis amados hermanos. Así que, mis amados hermanos, si estás por el camino equivocado o estás con aquel varón que te aparta de Dios, es mejor, mis amados hermanos, que vayas alejándote de esas amistades, porque te traerán consecuencias, mis amados hermanos. Aquí también tenemos un tercer caso, mis amados hermanos. Nadie debe dar falso testimonio para ayudar a personas que traman hacer el mal. Versículo 2 de Éxodo capítulo 23. Individuos y grupos siempre están tramando planes para obtener más y más beneficios a su favor, mis amados hermanos. Distorsionando los hechos, engañando a las personas, manipulando la situación, estafando a las personas, mintiendo, conspirando contra otros, exagerando, ofreciendo falsas oportunidades, escondiendo o camuflando la verdad, mis amados hermanos. Ay, mis amados hermanos, cuántas personas inocentes van a la cárcel, mis amados hermanos, por causa de esto, por causa de el amor al dinero muchas veces. Pero Dios los perdone, mis amados hermanos. Sin embargo, la ley es clara, mis amados hermanos. El hombre jamás debe unirse a ninguna de estas personas para dar un falso testimonio, sin importar lo que ofrezcas, mis amados hermanos. Te pueden ofrecer el mundo, mis amados hermanos, pero eso de nada te va a servir, mis amados hermanos. Te apuesto que al día siguiente de haber recibido ese dinero, mis amados hermanos, ya no tendrás nada, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso es un dinero que no trae nada bueno, mis amados hermanos. No trae ninguna consecuencia buena, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 4, 14. Dice: no entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, mis amados hermanos. También dice en 2 de Corintios, mis amados hermanos. Cuarto caso, mis amados hermanos, otro ejemplo. Nadie debe ser falso testimonio
mostrando favoritismo hacia el poder en un tribunal de justicia. Éxodo capítulo 24, versículo 3. Este punto tenía por finalidad llamar la atención de los jueces y advertirles que no se dejen llevar por sentimientos hacia el pobre, ni muestren favoritismo hacia él, solo porque está atravesando una situación de pobreza. No importa lo terrible o conmovedora que pueda ser la necesidad de una persona, e incluya sobre la decisión del juez. La pobreza jamás debe volverse un factor que corresponda a la justicia. La justicia, la protección del inocente, es la única estructura que puede mantener unida a la sociedad. Para que ella subsista, las personas tienen que recibir protección y un trato justo, mis amados hermanos. Por lo tanto, sea uno rico o sea pobre, local o extranjero, amigo o enemigo, no debe haber parcialidad a la hora de ejecutar justicia, mis amados hermanos. Una justicia corrompida jamás decide lo correcto, mis amados hermanos, sino que permanece en el error, mis amados hermanos, permanece en el error. Primera de Tesalonicenses capítulo 6 dice, versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, mis amados hermanos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da, mis amados hermanos. Salmos capítulo 82, versículo 3 dice, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 21, versículo 3 dice, hacer justicia y juicio a Jehová más agradable que sacrificio. Isaías capítulo 56, versículo 1 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse, mis amados hermanos. Amén. Mis amados hermanos, hemos terminado este tema del día de hoy. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Paz a vos, mis amados hermanos.